¿qué tal? Sé bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre, menos en estos tiempos. Así que te voy a pedir que tomes tu lugar para recibir una palabra que va a llenar nuestro corazón y que va a nutrir nuestra alma. Pero antes, vamos a alabar a Dios como solamente Él se lo merece. Así que iniciamos. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta tarde. Júntate con tu familia y vamos a buscar el rostro de Dios en adoración. Señor, te honramos. Dios, recibe gloria, recibe honra. Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino. Con tus palabras mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino. Con tus palabras mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿Quién iremos, Señor, si no es a ti, Señor? Te adoramos, Señor. Nos sumergimos en tu río, Señor. En tu río, Señor, que trae vida, en tu río que nos libera, en tu río que nos cambia. Señor, nos metemos a ese río, Señor, donde tú traes, Señor, vida, Señor, en cada área que necesitemos, Dios. Canta conmigo esta canción, vamos a entrar en su presencia. Que sale de tu trono, es su río, que fluye de tu trono cuando ruges. Es su río, vamos, canta con nosotros, que sale de tu trono, es su río, que fluye de tu trono cuando ruges. Es tu río, Señor, es su río, que sale de tu trono, es tu río,
cargado de tu presencia, Señor, que viene a tocar, Señor, nuestros corazones. Oh, Señor, que viene a sanar, que viene a restaurar, Señor. Tu río es lo que anhelamos, Señor. Tu río, Señor, es donde nos sumergimos en esta tarde. Recibe gloria, recibe honra, Señor. Quédate con nosotros, precioso Dios. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano, por adorar con nosotros en esta tarde. Recibe un abrazo. Muchos saludos. Nos vemos pronto. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en este día. Es el momento de honrar a Dios ahora con nuestras finanzas. Recuerda que puedes honrar a Dios a través de PayPal o llamarnos en el número que está apareciendo en la pantalla. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez quién es el responsable de que no prosperas? ¿De que no sales de la deuda y que batallas frecuentemente con tus finanzas? La mayoría de las veces es la mente. Sí, nuestra mente. Nuestra mente es nuestro peor enemigo para no prosperar. Muchas veces usamos nuestra mente invertida porque pensamos las cosas como no son, en vez de pensarlas como Dios dice que serán. Yo te animo, amplifica la palabra de Dios en tu mente, no la carencia, no las deudas, no la pobreza. En 2 Corintios 10, del 4 al 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Sí, así es. Nuestra mente nos va a decir que no ofrendemos, que no diezmemos, pero desarraiga todo pensamiento contrario a la palabra de Dios y somételo al señorío de Cristo. Tu limitación no es lo que te tocó vivir, es tu mentalidad. Necesitamos formatear nuestra mente y llenarla de la palabra de Dios constantemente, cada día. ¿Saben? Cuando empezamos a considerar lo que no tenemos, la fe se debilita. Cuando hacemos más fuertes nuestros pensamientos naturales, nos debilitamos. ¿A qué me refiero? Pues cuando piensas en lo que no tienes, en lo que necesitas y que no tienes para ofrendar, no tienes para diezmar, ahí estás fortaleciendo tus pensamientos naturales y no la palabra de Dios. El pensamiento que riegas crece. Hay que grabarlo eso en nuestra mente. ¿Qué es en lo que mayormente piensas? Cierra tus ojos y oídos a lo natural. Cree en lo sobrenatural. Cree en la palabra de Dios. Dios te quiere bendecir. No dejes de diezmar y ofrendar. No permitas que tu mente y tus pensamientos limiten las bendiciones que Dios ya tiene para ti. Cree en la palabra de Dios. Cree en sus promesas. ¿Saben? Me encanta este versículo que está en Proverbios que dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿Sí? Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar y diezmar. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Te pedimos que bendigas a cada persona y que suplas cada una de sus necesidades. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad, Padre precioso. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora prepárate para recibir una palabra de parte de Dios. Hola, muy buenas tardes, Iglesia Viva Tijuana. Es un gusto y siempre será un privilegio el poder estar delante de ustedes y compartir la palabra del Señor. El tiempo corre rapidísimo y la verdad es que quiero aprovecharlo bien para que todos podamos tener esta enseñanza que Dios quiere que el día de hoy tengamos. Y te voy a invitar ahí donde te encuentras, por favor, a que prestes toda atención, te desconectes de todo lo que está al lado y te concentres en lo que Dios tiene el día para ti. Es una historia muy interesante que ya la hemos escuchado seguramente con anterioridad. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. Jesús ha estado enseñando todo el día, ha estado con las multitudes, predicándoles los grandes misterios de la palabra de Dios, cosas difíciles de entender para muchos de ellos, pero
Sin embargo, a los discípulos los toma aparte y en privado les da una explicación de lo que no pudieron entender allá junto con las multitudes. Pero Jesús no se detuvo ahí solamente, sino Jesús quiso asegurarse de que los discípulos pasaran al siguiente nivel. Una cosa es conocer la palabra de Dios, otra cosa es entender su palabra, pero hay otro nivel que es experimentar o vivir la palabra de Dios. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos por unos momentos y que oremos. Padre, te doy gracias, amado Dios, por la oportunidad que me das de poder estar delante de tus hijos, compartir esta palabra. Señor, yo te pido que entre en sus vidas, en sus corazones, y en el momento, Señor, preciso, cuando ellos tengan que echar mano de esta palabra, ellos se acuerden y puedan salir victoriosos, triunfantes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Te quiero invitar a que leas conmigo Mateo 4, versículo 35 al 36. Dice la palabra de Dios. A propósito, el título del sermón se llama Pasemos al otro lado. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Necesito llamar tu atención a este punto muy interesante. Lo que está sucediendo hasta este momento es... Antes de seguir adelante y de explicarte todo esto, quiero que entiendas esto, es muy importante. Es el hecho de que los discípulos estaban 100% metidos en la voluntad de Dios. Jesús les dijo: súbanse a la barca, y ellos se subieron. Ellos hicieron exactamente lo que Jesús les pidió que hicieran. No solamente los discípulos estaban posicionados perfectamente en la voluntad de Dios, no solamente estaban ellos centrados en la voluntad de Dios, sino que además Jesús iba con ellos. ¿Qué más puedes pedir? Dios te pide algo, tú lo haces, tú obedeces y su presencia te respalda. ¿Qué pudiera salir mal? Así que se dirigen juntamente con Jesús en ese viaje en la barca hasta llegar al otro lado, porque esa era la meta, esa era la orden de Jesús. Pero en una parte de este viaje, y estando aún en el centro de la voluntad de Dios, surge un problema. Y el problema se relata en el versículo 7. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Quiero que entiendas algo. La mayoría de los discípulos, si no el 100%, eran pescadores. Eran hombres preparados y entrenados en el mar. Yo estoy seguro que muchas veces ya habían pasado ellos por circunstancias como estas que acababan de pasar, de una tormenta. Yo te quiero decir algo. Cuando un pescador profesional está angustiado, está preocupado en medio de una tormenta, tú sabes que algo está mal. Una tormenta feroz los agarra por sorpresa mientras aún, quiero recalcarte, están en el centro de la voluntad de Dios. Y es que hay algo que nosotros necesitamos entender, algo que nosotros necesitamos comprender, que vienen tormentas o pueden venir tormentas a nuestra vida aún estando en la voluntad de Dios. Muchas veces cuando un problema viene, cuando una adversidad viene a nuestra vida,
lo primero que hacemos es preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuándo me desvié, Señor, que ahora viene esto por algo que está pasando? Así como los discípulos le preguntaron una vez a Jesús, cuando estaba el ciego ahí, le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que estuviera ciego? No, nada de eso, sino que simplemente hay tormentas en nuestra vida que aún estando en la voluntad de Dios se van a presentar, pero se van a presentar con un fin, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Sigue la escritura relatando que el viento azotaba con tal furia la barca que echaba las olas dentro, de tal manera que ya empezaba a hundirse esa barca. No sé si alguien de ustedes ha pasado por experiencias en su vida en donde sientes que tu barca se está hundiendo, en donde sientes que tú ya no puedes caminar adelante, en donde sientes que de esta no vas a librarte. Una tormenta es una situación inesperada que viene hacia ti con la intención de azotarte, de hundirte y de causarte un desequilibrio emocional, un desequilibrio mental y también un desequilibrio espiritual. No estamos aquí hablando, hermanos, de un dolor de cabeza. No estamos hablando aquí, hermanos, de un dolor de muela. Estamos hablando de una situación inesperada que amenaza tu existencia y que pone tu peligro en vida, en donde tú no sabes si vas a salir adelante. Déjame decirte algo más acerca de esta tormenta. Una tormenta siempre estará diseñada para incrementar tu fe. Una tormenta siempre está diseñada para aumentar tu relación con Dios. Y de esto yo soy testigo. No te estoy hablando nada más teóricamente. Te estoy hablando por experiencia propia. Ojalá un día mi esposa Renata pueda hablar contigo, pueda dar un testimonio. En el 2003 fue un año muy difícil a nuestras vidas. Una tormenta, la peor tormenta, llegó a nuestras vidas y la atacó tremendamente, a punto de atentar contra su propia vida. Las tormentas, tan inoportunas como son, las tormentas tan difíciles y desagradables como son, siempre vienen con un propósito para tu vida. Así que encontramos en esta historia de los discípulos en una crisis, una tormenta. Pero yo la quiero desglosar y te la quiero explicar. 3 tormentas en uno. Número 1, había una tormenta exterior. Había una tormenta en el medio ambiente, una tormenta física, sobre la cual los discípulos no tenían control absoluto de ella. Ellos no podían controlar el viento. Ellos no podían controlar la ímpetu de las olas golpeando la barca. Ellos no podían controlar la lluvia, no podían controlar los truenos. Todo eso estaba fuera del control de ellos. Así que puedes estar en la perfecta voluntad de Dios y pasar por una tormenta y no poder hacer nada al respecto. Tormenta número 2, una tormenta interior, una tormenta emocional. Ellos, dice la palabra de Dios, que estaban atemorizados. Según el versículo 40, Jesús les pregunta, ¿por qué están atemorizados? No estaban asustados solamente, estaban atemorizados. Así que ahora no solo tenemos una tormenta exterior, ahora hay una tormenta interior. Una tormenta en sus emociones que toma el control de sus pensamientos y por consecuencia de sus acciones. Atemorizados por el viento,
atemorizados por las olas, atemorizados por los rayos y truenos, atemorizados por el resultado de los exámenes médicos, atemorizados por el diagnóstico del médico, atemorizados por la situación financiera, atemorizados por la falta de empleo, atemorizados por tantas cosas de las cuales no tenemos nosotros el control, y que en consecuencia esas cosas entren a nuestras emociones, controlen nuestros pensamientos y por ende nuestra vida. Eso es una tormenta. Así que en la primera tormenta vemos cómo las circunstancias se salen de control. En la segunda tormenta se presenta una inestabilidad emocional causada por las circunstancias externas que no podían controlar, pero hay una tercera tormenta, y posiblemente sea la peor tormenta, que es la tormenta, le podemos llamar espiritual, tormenta doctrinal, porque no solamente eran las circunstancias externas, no solamente las circunstancias externas se salieron de control, sino que también sus emociones respondieron a las circunstancias. Y ahora ellos tienen una tormenta espiritual, una tormenta doctrinal, donde hay duda, donde ya no sabes qué esperar. Porque la Escritura dice en el versículo 38, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? Duda. Esta es una tormenta, hermanos, espiritual. Porque sus circunstancias estaban fuera de control. Sus emociones se volvieron inestables y ahora se están preguntando los discípulos si eso que habían aprendido de Jesús, si eso por lo cual ellos habían estado creyendo acerca de Jesús, era verdadero o era solo una historia. No sé, pastor, no sé si yo deba seguir creyendo en esto. No sé, pastora, si yo debiese seguir creyendo en esto otro. Porque lo que escucho los domingos en las predicaciones, lo que escucho los miércoles en las predicaciones y lo que experimento el lunes no concuerdan, no hacen match con lo que estoy viviendo. Jesús, yo escuché al predicador que dijo que te importo, que tú tienes cuidado de los tuyos, que soy la niña de tus ojos, y sin embargo, yo no veo que en realidad esto sea cierto. Lo que escuché de Jesús y lo que estoy experimentando en nada concuerda con lo que estoy viviendo. En nada. En el versículo 38 dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada. Jesús tenía intenciones de dormir. No estaba cabeceando nada más. Jesús se acostó para descansar, para dormir. ¿No te importa, Jesús? ¿No te importa? Porque si te importara Jesús, estarías al pendiente. Y sin embargo, tenemos que despertarte a fin de que vengas a nuestro auxilio. ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Dónde estabas? Acabo de escuchar allá hace unas horas a las multitudes que les amas, que tienes compasión. Y ahora veo que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no te importa mi dolor, no te importa mi soledad, no te importa mi depresión, no te importa mi enfermedad, no te importa mi situación. Y a veces, hermanos, siendo sinceros, siendo honestos, a veces cuando las tormentas de la vida llegan, a veces dudamos. Yo lo experimenté, te quiero ser muy franco. Ya va a ser 3 años que mi madre enfermó.
de cáncer y mi madre murió. Yo estaba tan seguro. Yo tenía una certeza en mi corazón que Dios la iba a sanar. Porque yo creí y sigo creyendo su palabra. Pero a pesar de todas las oraciones, a pesar de toda mi fe, a pesar de que ministro tras ministro, pastor ungido tras pastor ungido llegó, mi madre murió. Y para mí fue un shock tremendo. Esta misma experiencia, la experiencia que pasaron los discípulos estando con Jesús. Jesús, no te importo. Esa misma experiencia la pasó un servidor. Donde hubo momentos que hubo un conflicto en mi mente, una tormenta en mi mente. Donde por unos momentos, te soy bien franco, por unos momentos estuve a punto de dudar. Pero gracias a Dios que la palabra que ha sido depositada en mí por más de 28 años no me iba a dejar creer otra cosa. Y sigo creyendo y sigo diciendo que Jesús sana, que Jesús perdona, que Jesús tiene todo el poder para sanar a pesar de todo esto. Pero hay veces en las cuales esa confrontación, hay veces en las cuales esas dudas llegan, a los discípulos le llegaron. En el versículo 39, despiertan a Jesús. Jesús, despierta, Jesús. Cuando lo despiertan, Jesús le habla a la circunstancia, a esa circunstancia que estaba causando la crisis. Escucha esto, lo que te voy a decir. Esto es importante, escúchalo. Hay crisis que se prolongan innecesariamente porque nunca tuviste el tiempo de despertar a Jesús. En el versículo 40 leemos que Jesús se acerca a ellos y les hace una pregunta. ¿Por qué estaban atemorizados? ¿Por qué estaban atemorizados? Pedro pudo haber dicho, Juan, Mateo, oye, ¿por qué estamos atemorizados? Dile al maestro por qué. No, por nada. Solamente porque estamos a punto de morir, Jesús. Solamente por eso. Si ustedes recuerdan en el versículo 35, Jesús les había dicho, Jesús les había dado una orden. Pasemos al otro lado. No les dijo Jesús, intentemos pasar al otro lado. Tampoco les dijo Jesús, yo voy a pasar al otro lado. Tampoco les dijo, algunos pasaremos y otros se quedarán. No, no. Él les aseguró, Él les dijo, pasemos al otro lado. Y sabes una cosa, hermano, hermana, tú y yo, todos juntos, vamos a pasar al otro lado. No nos vamos a quedar aquí. Las circunstancias, las tormentas no nos van a dejar ahí hundidos. Vamos a pasar al otro lado porque Jesús ya lo dijo. Cuando Jesús y los discípulos se subieron a la barca, los discípulos estaban entusiasmados, emocionados. Imagínate haber predicado Jesús, haber visto las sanidades. Iban a otra misión y se subieron emocionados, contentos. Los discípulos no lo cuestionaron. Los discípulos no se opusieron. Los discípulos no dudaron la palabra de pasar al otro lado. Era sí, sí, Jesús, vamos, amén, yo estoy contigo, sí, adelante. Fue cuando las circunstancias aparecieron que ellos empezaron a dudar la palabra que Jesús les había dicho. Lo que antes era seguro empezó a tambalearse en sus mentes. En otras palabras, escúchame bien, en otras palabras, tus circunstancias invalidan, anulan y cancelan su promesa. El domingo pasado el pastor predicó y dijo algo muy interesante. Dijo, todos los beneficios
que nos han sido dados, los puedes perder si vemos las cosas de la manera incorrecta. ¿Y cuánta razón hay ahí? Si tú vives a la luz de la enfermedad, si tú vives a la luz de los problemas, si tú vives a la luz de las circunstancias y no a la luz de su palabra, sus promesas se pueden validar, se pueden invalidar, se pueden cancelar. Y haz de cuenta que esa promesa no existe para ti. Oh, hermano, pero es que las tormentas se sienten. Sí, se sienten, claro. Dios nunca nos pidió que neguemos las circunstancias. Una tormenta es una tormenta. Una tormenta es una realidad que está sucediendo en nuestra vida. Dios no nos pide que ignoremos eso. Lo que sí nos pide es de que no dejes que las circunstancias, esas circunstancias, anulen su palabra. Y lo que es peor, anulen su presencia. Porque Jesús iba con ellos. Y ellos se olvidaron de su palabra y se olvidaron que Jesús estaba con ellos. En el versículo 41 leemos que Jesús le habla al problema, le habla a la situación y esa situación cambia. Dice en el versículo 41, entonces temieron con gran temor. Dice otra versión, estaban completamente aterrados. Qué curioso, ¿no? Cuando estaban pasando por la tormenta, estaban atemorizados. Pero cuando entendieron quién era Jesús, estaban completamente aterrados. A otro nivel. A otro nivel. Los discípulos estuvieron expuestos a la palabra unas horas antes. Jesús les explicó la palabra, pero ahora ellos conocieron a ese verbo encarnado, a la persona, a la palabra personificada, que eso les causó que tuvieran un gran temor, más temor que a la tormenta. Y es que muchas veces, hermano o hermana, le tememos a lo que no le debemos tener miedo. Dejamos que nuestras circunstancias nos asusten, que nuestras circunstancias nos dominen. Pero cuando tú conozcas íntima y personalmente quién es Jesús, el que tiene el control de todas las cosas, entonces vamos a dejar de tenerle temor a esas cosas y tener más temor por nuestro Padre Celestial. Porque lo único que Dios tiene que hacer, lo único que Jesús tiene que hacer es hablarle a las circunstancias y éstas van a obedecer. Así que es mejor tener fe y dejar que Jesús le hable a las circunstancias que tener miedo a lo que no debemos tenerle miedo. Porque cuando la humanidad de Jesús estaba dormida, la deidad de Dios estaba despierta, actuando en favor de los discípulos. Versículo 41 dice, ¿quién pues es este? Esa fue la pregunta a los discípulos. ¿Quién es este? Pensaban que ellos conocían a Jesús. Pensaban que ellos conocían su palabra. Pero fue hasta este momento, hasta esa experiencia de su vida, que ellos conocieron realmente quién era Jesús. Jesús es Dios poderoso. Me recuerda el versículo de Job que dice, no recuerdo exactamente el capítulo, pero dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Habían oído de Jesús, estaban con Jesús, pero ahora vieron quién era. Y es que muchos conocen a Jesús de una manera superficial. Y lo que Jesús quiere es de que tanto sus discípulos como nosotros lo conozcamos de una manera más íntima, más personal. Y fue a través de esta tormenta que ellos conocieron
quién en realidad era Jesús. Un conocimiento que no lo iban a aprender en la escuela dominical. Un conocimiento que no lo iban a aprender en una clase de liderazgo. Un conocimiento que ellos aprendieron en base a una experiencia vivida. Porque es ahí, en esas situaciones, donde tu fe es la única que te puede salir a flote. Es la única que te puede salir adelante. A través de esta experiencia, los discípulos entendieron que Jesús era humano, sí, pero que también era Dios. En teología a esto se le llama la unión hipostática. Unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús, sin que éstas lleguen a mezclarse. Por lo tanto, Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Dios fertiliza el óvulo de María sin la necesidad de un esperma humano, para que el Espíritu Santo ponga lo divino y María ponga lo humano. Esa es la unión hipostática. La humanidad de Jesús estaba cansada y tiene que irse a dormir, pero como Dios se despierta y pone a dormir a la tormenta. Como humano tiene sed, pero como Dios caminaba sobre el agua. Como hombre tiene hambre, pero como Dios alimenta a más de 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Como hombre vemos a Jesús morir crucificado en una cruz, pero como Dios lo vemos resucitar de la tumba y resucitar a muertos. ¿Quién pues? Decían los discípulos. ¿Quién pues? ¿Quién pues es este? Ahí conocieron la respuesta a esa pregunta. Ahí fue dada. Ahí fue dada. ¿Quién es este? ¿Conoces a Jesús? ¿Lo conoces de una manera íntima, personal? ¿Por cuántos años has estado escuchando de Jesús? ¿Por cuántos años dices que lo conoces? Pero en realidad, ¿lo conoces a este nivel? Mi esposa y un servidor en el 2003, después de esta tormenta tan difícil, y más para mi esposa, ella aprendió en carne propia a conocer a Jesús. Lo que por muchos años ella había escuchado, predicación tras predicación, estudio tras estudio. En esta experiencia, en este proceso de, 5 meses, donde ella estuvo a punto de morir, ella tuvo que depender totalmente y solo de la fe en Dios. Es donde ella conoció más a Dios. Tuvo un propósito, porque después de ahí, después de esta experiencia, Dios nos usó de una manera tremenda. Y no lo digo por yo enorgullecerme. No, fue Jesús. Porque recuerdo que ese mismo año, en nuestro estudio bíblico en casa, teníamos aproximadamente a 25 personas. Cosa que antes no lo habíamos logrado. Porque Dios necesitaba hacer algo en nuestras vidas. De esas personas, la mitad aproximadamente le sirven a Dios. O sea que fue una buena cosecha. Y algunos son pastores. Otros son ministros. Y eso yo le doy gracias a Dios. La experiencia no fue agradable, nada agradable, sino todo lo contrario, dolorosa. Pero esa experiencia tuvo un propósito.
Y yo le doy gracias a Dios, a que gracias a ese propósito, gracias a esa tormenta, nosotros pudimos lograr lo que Dios nos permitió. Escucha esto. Dios quiere llevarte a un lugar de encuentro con Él donde nunca antes habías estado. No tengas miedo. Dios va en tu barca contigo siempre. Quiero invitarte a que ahí donde te encuentras, levantes tus manos, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Rey Todopoderoso, Dios eterno, piloto de nuestra barca, comandante de nuestra barca, yo oro, Señor. Yo oro, Padre, por cada uno de tus hijos que está escuchando este mensaje, para que tú, Señor, lo lleves a puerto seguro. Porque es tu palabra, es tu promesa. Y que en medio de ese valle, en medio de esa tormenta, en medio de ese mar agitado, Señor, ellos puedan recordar que tú estás ahí con ellos. Y que pase lo que pase, nada nos separará de ti. Y llegaremos a puerto seguro. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por haberte conectado a nuestro servicio. Estoy seguro que la palabra de Dios edificará tu vida y alimentará tu fe. Quiero pedirte que no olvides darle like y compartirnos en nuestras diferentes plataformas para que más gente sea bendecida. Gracias y nos vemos en nuestro siguiente servicio en línea. Bendiciones.